Ok, muy buenas noches. Pues vamos a iniciar la sesión número 3 de esta materia que precisamente es comunicación educativa. A lo largo de lo que nosotros hemos estado llevando en nuestra clase, pues nos hemos dado cuenta que la comunicación educativa parte justamente del proceso de comunicación para posteriormente aprender aspectos de comunicación no verbal y verbal. Y en la sesión anterior justamente aprendimos la programación neurolingüística en la educación, ¿sí? Cómo tenemos tres accesos de información según pues el test que realizaron, cada uno tiene un acceso o dos, dependiendo de cuán está su escala valorativa. Estos accesos pueden ser el visual, el auditivo, el kinestésico. Sí, también conocimos las características para la educación en cada uno de los sistemas, cómo se comportan las personas visuales, las personas kinestésicas, etcétera. ¿Ok? Y también, pues nosotros tenemos que conocer qué sistema somos. Por ello es que realizaron el test, debido a que normalmente, de acuerdo a nuestro sistema, como nosotros accedemos a la información, es como vamos a enseñar, ¿ok? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en incorporar los sistemas, los tres sistemas, porque normalmente vamos a tener los tres sistemas en nuestra aula de clase. Por ello es importante concientizar para que después comience a evaluar a mis alumnos, vea qué sistemas tienen y pueda yo pues brindar actividades que contemplen sus sistemas de acceso a la información para que se sientan escuchados, para que también se sientan comprendidos y se sientan activos en lo que están esperando. En este caso, Ailet, ¿cuál fue su sistema de acceso a la información según el test? Este, ¿Cuáles fueron mis resultados? Ajá, exactamente. Bueno, tuve como que un empate. Tuve 6 puntos en auditivo, 6 en visual y 3 en kinestésico. Ok, muy bien, perfecto. Entonces, en este caso, pues ya sus sistemas están mencionados, que sería el auditivo y el visual. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. O- ok, entonces en su caso, pues tendría que cuidar la parte de ahora sí que no descuidar al sistema kinestésico, ¿sí? Porque también, pues estos personas, alumnos que nosotros tenemos que tengan esos sistemas, pues lógicamente también requieren actividades. Bueno, recuerden que si somos auditivos, pues tendemos más a hablar, si somos visuales, a pensar, y si somos kinestésicos, tenemos un poco más de movimiento, nos movemos, tenemos un poquito de ansiedad en algunos momentos cuando estamos en momentos de aletargamiento, ¿sí? Entramos posterior a un aletargamiento, una desesperación inaudita, entonces pues tenemos que apoyarnos para también contemplar estos alumnos y que se sientan pues integrados en lugar de desintegrarlos, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con el siguiente tema, ¿sí? Que es el tema de comunicación educativa. Todo esto nos va llevando justamente a la parte de la comunicación educativa. La comunicación educativa, vamos a llamarlo de esta manera, tiene dos vertientes. La primera, cómo mejorar mi comunicación en el aula, y esto lo vamos a ver en dos aspectos. ¿Qué parámetros puedo tener para exponer mi clase, ¿sí? ¿Qué parámetros debo de contemplar para el proceso de enseñanza-aprendizaje? Pero también tenemos otro punto muy esencial, que es cómo elaboro yo productos educativos por medio de videos o programas de televisión. Entonces vamos a iniciar. Si ustedes se dan cuenta aquí en la situación de la primer diapositiva tenemos algunas fotos del proceso de enseñanza tradicional, el que conocemos, se sigue llevando a cabo, pero que se han incorporado diferentes técnicas, elementos para el proceso de enseñanza aprendizaje. Por favor, Ailet, ¿me apoya con la lectura de esta diapositiva? Sí, maestra. De güey, de güey.
La comunicación es la única situación que explica cómo puede pasar un elemento cultural o de conocimiento a otra persona. La comunicación en la educación logra las mejores condiciones para desarrollar la motivación y el carácter creado de la actividad docente para formar la personalidad del espectador. Ok, muchas gracias. Recordemos que el espectador justamente pues es este receptor, el alumno, ¿sí? Que está allí. Y que bueno, también en este caso agregamos un elemento importante, la motivación. ¿Cómo desarrollar esta motivación? Justamente si yo tendría un alumno kinestésico con actividades a desarrollar, elaboración de maquetas, tocar materiales, etcétera. Si tuviera un alumno visual, pues motivarlo por medio de imágenes, videos, láminas, etcétera, algo que pueda ver, que pueda imaginar. Y si tengo un alumno auditivo, pues por medio de relatos, también tenemos por la situación de descripciones, les gusta mucho la descripción de algún proceso, contar alguna historia, etcétera. Entonces, con esta forma nosotros podemos motivar. El proceso de enseñanza-aprendizaje está formado por conocimientos, y estos conocimientos obviamente tienen que ser del docente, ¿sí? Que es el transmisor o el emisor del proceso de esta comunicación educativa, pero que también esta persona debe tener habilidades, destrezas y técnicas para poder enseñar, ¿sí? Al receptor, que sería en este caso el alumno. Y aquí tenemos justamente los nuevos roles educativos, y ya no es el rol unidireccional que solamente habla el docente, sino el rol bidireccional en el cual también los alumnos participan, exponen, comparten su experiencia, comparten sus, vamos a decir, todos sus procesos que han aprendido a lo largo de su formación, ya sea en la primaria, ¿sí? En la secundaria, bachillerato, etcétera. Siempre hay experiencia que transmitir, conocimientos que compartir. Entonces, este es el nuevo rol educativo, el rol bidireccional y al que tenemos que apegarnos. Cuando tenemos un sistema como el que nosotros llevamos, pues lógicamente por ello buscamos esta interacción. Lo de menos es hablar nosotros y hablar, pero justamente estamos buscando este nuevo rol educativo. ¿Sí? ¿Cuál es la relación de la comunicación con la didáctica? Bueno, aquí hay un punto muy importante y es la aplicación y utilización de los medios tecnológicos, ¿sí? Para obtener los objetivos didácticos. En este caso, es donde yo les decía que interviene la creación de productos. Puede ser para la radio, puede ser video, puede ser televisión, puede ser un podcast que está muy de moda, etcétera. Podemos utilizar los medios tecnológicos para crear un ambiente propicio que el estudiante pueda construir su propio aprendizaje, ¿sí? Obviamente, habíamos hablado en programación, que el mapa no es el territorio, cada uno tiene su propio proceso de construcción de aprendizaje, ¿sí? Estamos hablando de que para lo que es para un alumno, para otro es diferente, etcétera. Entonces, tenemos nosotros que crear este objetivo de aprender, ¿sí? Ese es el objetivo primordial. Aquí una imagen que nos abarca justamente los procesos que conllevan la comunicación educativa, que es la disciplina, y esta disciplina, ahí le faltó una letra, no disciplina, sí le faltó una letra. Bueno, la situación de la disciplina del docente, la síntesis que pueda tener, porque hay temas que ustedes van a ver en los próximos ejercicios que son sumamente extensos, cómo yo sintetizo esta información y doy a conocer lo más importante, ¿sí? Acá vamos allá atrás, están todas las épocas en las que escribíamos acerca de un tema y nos dictaban 20 o 25 páginas y escribimos 3, 4, 10 clases, y solo nuestra clase se trata de escribir y tomar apuntes. Quedó muy atrás, entonces hay que ser sintéticos. La ética del docente que tenga que expresar, ¿sí? Para el alumno, y ya sabemos que la ética y el respeto son valores y aspectos que no debemos de olvidar siempre en el proceso de comunicación educativa, y justamente la creatividad que yo tengo como docente para que mis alumnos puedan aprender, ya sea por medio de la clase como tal, ya sea por actividades de aprendizaje, ya sea también
por el apoyo que puedan tener en el caso de alumnos en casa, ¿sí? Cómo integro también a los tutores a que pudieran apoyar a cierto tipo de alumnos. Entonces, aquí estamos viendo qué áreas están llevando la comunicación educativa. Tenemos las características de esta comunicación y aquí estamos teniendo justamente 3 características. Ailet, ¿nos puede apoyar con la lectura de las características, por favor? Sí, maestra. Características de la buena comunicación educativa. Establece comunicación del docente al alumno conociéndolo para cumplir con los objetivos planteados. Respeta la personalidad e independencia de ambos interlocutores. El docente observa a los alumnos para percibir la expresión de los ojos, los gestos, comportamiento, conducta, estado de ánimo, etc. Ok, muchas gracias. Si se dan cuenta, estas características, pues justamente cumplen con los procesos de educación, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta, pues que tenemos, ya lo había marcado en la diapositiva anterior, este respeto y esta ética para los alumnos, pero también un punto muy importante es cumplir con los objetivos planteados. En este caso, pues que se logre este proceso, este objetivo que yo tengo con la parte educativa, ¿qué quiero que aprenda? Pues obviamente tengo que encontrar la manera comunicativa para que se cumpla el objetivo de aprendizaje. Y tenemos también que debemos de observar a los alumnos, y estos alumnos que en algún momento nosotros notamos qué comportamiento tienen, cómo se sienten, sí, su estado de ánimo, etcétera. Si tenemos escuelas para nos brinden un área para canalizarlos, si nosotros los vemos que se sienten un poco mal, que tienen algún problema, pues los enviamos. Y si no, podemos también apoyarnos según las indicaciones que tengamos de nuestra escuela, cómo podemos apoyar a estos alumnos. También sus gestos, sus expresiones, todo esto nos va a ayudar a saber qué tanto estamos avanzando en el proceso de comunicación, cómo se está logrando el aprendizaje también. Estas son las características básicas de un docente con didáctica comunicativa. Lo primero es la sensibilidad o la calidad humana. A esto se refiere justamente a que nosotros seamos sensibles. ¿Qué está sucediendo? Nuestra situación de nuestros alumnos, cómo están en ese momento del aprendizaje, están aptos y óptimos para llevar este aprendizaje o tenemos que trabajar antes algunos aspectos para poder llegar a avanzar en la parte del aprendizaje. El sentido común que debemos de tener, obviamente nosotros quisiéramos tener un aula con todas las características, pero a veces no lo tenemos, entonces, ¿cómo cubrimos? Hay que tener un sentido común, la creatividad y la imaginación que podamos llevar a cabo para un proceso de clase, también la seguridad, la cultura tecnológica, eso es importante, hay que aprender a realizar y obviamente ustedes en su proceso de formación aquí en las clases, pues aprenden mucho esta parte de la cultura tecnológica, la ética que ya hemos hablado anteriormente, y algo muy importante, la salud mental, pero no tan solo del alumno, sino también del docente. Si tú como docente tienes problemas de salud mental, que ahora ya estamos muy integrados en ese sentido, a diferencia de la anterior, ¿sí? Que antes hablar de un tema de depresión, de ansiedad, era un tema como que no era de respeto, que era falto de respeto a quien se lo podíamos decir. Estos temas se han integrado porque la salud mental es primordial para poder impartir clase. Entonces, si yo noto que tengo alguna de estas situaciones, tengo que atenderlas de la mejor manera para que pueda transmitir a mis alumnos una estabilidad. Si yo estoy mal, obviamente los alumnos también se dan cuenta. Así como tú te das cuenta cuando tu alumno tiene un problema, que algo no está funcionando bien, pues también ellos se dan cuenta. Entonces tenemos que atendernos y tenemos que tener esta parte de, pues vamos a llamarlo así, de sentido común justamente, ok, no estoy bien, necesito ayuda, pero sobre todo porque yo soy quien lidera este proceso de enseñanza-aprendizaje y quien necesita estar óptimo para que también mis alumnos estén bien, ¿sí? Es un tema del que seguramente van a platicar más adelante en sus materias, pero es indispensable.
Bien, ahora, los elementos que ya conocemos para lograr la eficacia comunicativa, ya los hemos revisado algunos de ellos. Uno muy importante es la voz, ¿sí? El tono, ritmo y volumen. Nosotros trabajamos con esta herramienta siempre, hablando, platicando, y obviamente ya habíamos revisado este tema anteriormente en la comunicación, pues no verbal. También tenemos el control visual y aquí es importante resaltar que el control visual en muchas de las ocasiones, sobre todo para aquellos que son visuales, es el punto medular para que las personas puedan ponerse nerviosos, ¿sí? Entonces tenemos que fijar la vista completamente. La idea no es mirar hacia el techo ni hacia un solo lado, sino tenemos que tener el control y el dominio visual de todas las áreas de nuestro salón, en este caso, o las áreas dependiendo de cómo esté impartiendo esta clase. Tengo que controlar el movimiento del cuerpo, ¿sí? Es muy importante, no puedo moverme de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro, porque entonces yo mismo estoy haciendo que mis alumnos se desconcentren en lo que están aprendiendo. Tengo que tener un balanceo del cuerpo de preferencia muy tranquilo, ¿sí? Y mi movimiento esté respondiendo a lo que yo estoy hablando. Mi expresión corporal, gestos, movimientos de brazos, piernas y demás, pues ya lo platicamos anteriormente, deben de estar muy acorde, debo tener una postura bastante equilibrada para que pues estos elementos no desconcentren a los alumnos, sino al contrario, se sientan más adecuados y mejor en lo que están aprendiendo. Tenemos aquí herramientas o materiales didácticos en los cuales yo puedo apoyarme para tener una buena comunicación educativa. Ailet, ¿me puede apoyar en la lectura? Sí, maestra. Herramientas de la comunicación educativa. Dibujos, esquemas, analogías, aulas virtuales, aulas presenciales, textos, fotocopias, videos, documentos digitales, presentaciones, láminas y maquetas. Ok, bien, gracias. Si se dan cuenta, estos son algunas de las herramientas o materiales didácticos que ustedes ya conocen y que nos permiten, pues, desarrollar otro tipo de experiencia educativa, a solamente el diálogo, a solamente lo que yo veo en un pizarrón, sino tenemos toda una serie de elementos que nos pueden ayudar y obviamente también depende de la creatividad. Yo he visto en el caso de pedagogos en formación una creatividad bastante interesante, son muy creativos, ¿sí? Resuelven las situaciones y me da mucho gusto ver esa parte de su creatividad porque lo hacen de tal manera con el amor y cariño que le tienen a este proceso de enseñanza y que lógicamente ustedes van desarrollando diferentes materiales que puedan apoyar esta comunicación. Hasta aquí vamos a cerrar esta parte de, bueno, cómo está funcionando la comunicación educativa y vamos hacia la parte de la televisión y el video educativo, que es justamente el punto importante que queremos dar. La televisión y el video educativo, pues, es una situación que se ha venido dando desde hace mucho tiempo en el país y ya de ahí tenemos, pues, ya los conocidos telesecundaria y telebachillerato, ¿sí? Que, pues, son una propuesta pedagógica proyectada en un formato de comunicación unidireccional, este formato en el que solamente el docente habla y el alumno escucha, ¿sí? Muchos de los temas que antiguamente se daban por estas partes de la telesecundaria, bueno, vamos a aprender historia y prendían el video y ahí aprendían historia de México, historia de la independencia, historia de todas las formas, ¿no? O ciencias naturales, etcétera, lo que quisieran dar a entender por medio de los videos. Obviamente debe de contemplar contenidos de interés educativo, pero también estos elementos son importantes de resaltar. Y no tan solo es el proceso de enseñanza-aprendizaje frente a frente, ¿sí? Aquí quiero que lo piensen de esa manera, sino que también para la comunicación masiva, ¿ok? Si ya estamos hablando del video, ya sabemos que por medio de YouTube, pues la comunicación masiva
yo quiero enseñar algo, ¿cómo lo voy a hacer? Todo el mundo en YouTube puede enseñar, ya sabemos que ahora y actualmente todo el mundo ya es youtuber y enseña y puede explicar, pero lógicamente la función de un pedagogo pues es hacer la más integral posible, ¿sí? Que responda al objetivo de la enseñanza. Tenemos tres objetivos del video y de la televisión educativos. Lograr la implementación de las pautas que llevan al control, perdón, que llevan al desarrollo de las estrategias de implementación en los contextos educativos. ¿Sí? Entonces, lo más importante de esta situación es que se implemente pues este contexto educativo y que nosotros podamos desarrollar justamente pues estos objetivos, ¿no? De la educación. También comprender las diferentes posibilidades del uso de la televisión en el aula de clase, del uso de la televisión o de algún video. Sí, recuerden que esto es de ambas formas. Y tres, perseguir fluir en el conocimiento, las actitudes y los valores del espectador. Si nosotros estamos influyendo en estos valores del espectador, del conocimiento y demás, pues obviamente ahora en la actualidad, si yo ya quiero aprender acerca de un tema, pues yo voy al YouTube, sobre todo, ¿sí? A aprender acerca de algún tema. TikTok también ha tenido esta fuerza que en videos cortos también podamos aprender de algún tema. Pero lógicamente, pues para un aprendizaje todavía más amplio, pues debemos de tener la situación de el aprendizaje, pues por medio de más minutos de entendimiento, a menos de que lo que quiera explicar sea muy objetivo y muy delimitado, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá o preguntas, Ailet? No, maestra, ninguna. Ok, funciones de la televisión y video educativo, ¿me puede ayudar, por favor? Sí, maestra. Funciones de la TV y video educativo. Facilitar medios y recursos para los profesores y los centros. Ayudar a la formación a distancia y flexible. Apoyar al sistema educativo y a la labor docente en el desarrollo de metodologías innovadoras. Mejorar la calidad de la información y experiencias que se ofrecen. Ok, bien. Entonces, estas son las funciones que puede tener y los objetivos también que puede tener la televisión y el video. Y justamente, pues lo que nosotros en algún momento hacemos cuando se queda la clase grabada, pues es tener este video que nos permita a nosotros pues tener esta flexibilidad de la formación a distancia, si se dan cuenta. Obviamente, pues nosotros quisiéramos tener esta situación de frente a frente y poder explicar de algunas otras formas o con más ejemplos y tener el tiempo adecuado, pero aquí estamos teniendo ese acondicionamiento, el tiempo y la distancia. Entonces tratamos de facilitar justamente pues este aprendizaje con información. En muchas de las formas, pues ya está medida, ¿sí? Está resumida todo lo posible para que pues, se pueda comprender en estas 4 sesiones que tenemos. ¿Qué aspectos debemos de cuidar en la televisión y el video educativo? Debemos de cuidar el escenario, ¿sí? El lugar donde se está grabando, la escenografía, todos estos elementos que complementan mi escenario, ¿sí? ¿Qué voy a colocar para poder mostrar a cuadro o a cámara? También debo de cuidar el micrófono y la voz. ¿Cómo está haciendo esta voz? ¿Se escucha bien? ¿Hago una prueba? ¿Cómo se ve la iluminación? Entonces, si yo no tengo, pues, alguna lámpara adicional que me permita justamente poder iluminar bien, pues entonces trato de grabar de día en un lugar que se pueda ver de manera adecuada, pero siempre recuerden hacer una prueba, porque en el tema de iluminación, si es una iluminación muy alta, también se quema en el cuadro, es decir, se ve blanco. Entonces hay que cuidar mucho esta parte. Colocar la cámara es otro de los puntos que deben de vigilar, porque la colocación de la cámara debe ser normalmente al centro, a menos de que ustedes piensen ingresar algún material de algún lado de la cámara, pero normalmente al centro para que se pueda ver todo el escenario que ustedes colocan.
También tengo que tener cuidado en la edición del video. Y esto es la música, que la música tenga un volumen adecuado. ¿Qué imágenes estoy colocando? ¿Qué fotografías o qué videos estoy colocando para sustentar y reportar todo mi video? Porque a veces tenemos variantes en la música. El audio del video es muy alto, la música es muy alta y la voz es muy baja. Entonces no se escucha ni se entiende. Tengo que hacer pruebas antes de ya tener mi grabación final de lo que yo quiero enseñar. ¿Ok? Estos aspectos son muy importantes para cuidar. Siempre tienen que cuidarlo. Y obviamente, si todavía no conocen los editores de video, pues comiencen a hacer sus pruebas. Ya saben que tenemos ahí CapCut, que es uno de los más sencillos. Podemos editar también en las plataformas o de redes sociales, como lo es Instagram, podemos hacer los Reels, o en el caso de Facebook también los podemos realizar. Otra aplicación que nos permite, pues ya sabemos, es Canva. Tenemos ya plantillas ahí también que nos permiten realizar video. Son de las más sencillas. Entonces, si todavía no conocen, tienen que explorar esta parte que también los va a ayudar a crear videos educativos, ¿sí? Tenemos que en la televisión o el video educativo podemos encontrar 4 áreas, ¿sí? La primera es la escolar. Y la escolar, ya sabemos, cumple con la función y el objetivo de explicar temas escolares, temas de la escuela justamente, ¿sí? Que por ejemplo voy a explicar las vocales, ¿no? En preescolar. Voy a enseñar las vocales A, E, I, O, U y cómo lo voy a realizar en un video, ¿sí? Luego tenemos el aspecto cultural y el aspecto cultural tenemos que abarca toda la parte de tradiciones y demás. Esta parte de la cual yo puedo explicar que la fiesta del 16 de septiembre, ahorita que acaba de pasar, cómo se lleva a cabo en México. Y obviamente para que lo conozcan en otra localidad, en otro país, ¿sí? Para que sepan cómo se lleva este proceso en una localidad en específico, que lo vea gente que no está fuera del país, aunque sea mexicana, y vea cómo se está llevando a cabo, etcétera. Tenemos de capacitación y instrucción, y esta es la que hemos visto que he explorado mucho ya en los medios, que es, por ejemplo, cuando yo enseño un tema de cocina, un tema de repostería, un tema de ecología, etcétera. ¿Ok? Cuando estoy enseñando cómo realizar o cómo capacitar a alguien para que sepa hacer algo, ¿sí? Campañas preventivas y correctivas. Y aquí nos llevamos, por ejemplo, en el tema de, vamos a suponer que estamos hablando en la campaña correctiva. ¿Ok? Yo sufro de cierto problema de salud. ¿Cómo lo puedo, vamos a llamar así, minimizar o eliminar? ¿Sí? Esa sería una campaña correctiva. En el caso de campaña preventiva, igual de salud, bueno, ¿cómo prevenir gastritis, por ejemplo? ¿Qué debo de realizar para prevenir gastritis? Todo esto conlleva situaciones de comunicación educativa que podemos nosotros en esta área de pedagogía realizar, ¿sí? Bueno, ¿dudas de esto? No, maestra. Bueno, vamos a aplicar a hacer del proyecto final y aquí le vamos a colocar de una vez tarea número 3 y tarea 3. Sí, es la parte del proyecto final. ¿Qué es lo que van a realizar? Bueno, van a grabar un video de 5 a 10 minutos. Se les va a asignar un área de producción. Ahorita vamos a platicar de cuál área. Antes de grabar, van a solicitar la aprobación del tema. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ustedes graben ya certeramente, porque en muchas ocasiones, si no tienen aprobación y delimitación del tema, ahí es el primer punto en el cual yo me equivoco y ya todo queda mal. Entonces vamos a facilitar esta parte, ¿sí? Y van a atender las recomendaciones generales que vamos a platicar en un momento. ¿Cuáles son las indicaciones generales? El formato de entrega que es en video. Vamos a cuidar lo que ya aprendimos, postura, gestos, expresión facial y aspectos tratados en el tema que vamos a ver un poquito más adelante, que se llama Arsenal de Comunicación, que vamos a cubrir el día de hoy. Utilizar el video
y materiales de apoyo, ¿sí? Si yo voy a explicar algo, pues obviamente tengo que tener materiales de apoyo. Deben de aparecer a cuadro, es decir, se deben de ver ustedes en el video mínimo 5 veces, porque en algunas ocasiones solo arman videos hablando de situaciones y colocan nada más su voz, pero no aparecen ustedes. Entonces recuerden que la idea es que yo pueda observar cómo están avanzando en la situación de postura, gestos y demás. Cuidar obviamente su tono, ritmo y volumen de la voz, eso ya sabemos que pues tenemos que cuidarlo ya. Utilizar música cuidando su volumen. Ya todas las recomendaciones de cómo debe ser el video los vimos anteriormente, ¿sí? En esta sesión. Cuidar como la cámara, la iluminación, el volumen, etcétera. ¿Ok? Bueno, en el caso de Ailet, ¿qué tema vamos a asignar? Aquí tenemos las 4 A que podemos tener para explicar el video. Y en el caso de Ailet, como es la única que está, es la que va a decidir ella qué tema quiere. Por ejemplo, Ailet, ¿cuál de estos temas a usted le interesaría grabar su video? No sé, podría ser escolar. Es, ok, Ailet seleccionó escolar. Bien, vamos a ver qué es lo que tendría que cubrir o cuáles son las características de escolar. Aquí lo tenemos. El objetivo es explicar un tema escolar por medio de una grabación de un video para el aprendizaje del alumno. El grado escolar debe de ser de primaria, pero obviamente usted va a decidir para qué grado de primaria. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto o sexto. ¿Sí? ¿Qué materias puede seleccionar para hacer su video escolar? Español, idiomas o matemáticas. Son las 3 materias que puede seleccionar. El tema debe de seleccionarlo, pensarlo ahora, ¿sí? Y delimitarlo. Por ejemplo, pues yo quiero enseñar español y voy a hablar acerca de los verbos. Ok, ese es el tema, los verbos. Pero los verbos tienen muchas áreas, ¿sí? Por ejemplo, voy a hablar de los verbos en infinitivo. Ok, ya selecciono el tema, que son los verbos, y ya lo delimito, verbos en infinitivo, ¿cierto? Así de esa manera es lo que tenemos que seleccionar. Recuerden que me tienen que preguntar para que ya les apruebe el tema y ya puedan comenzar a hacer su proceso. Materiales. ¿Es necesario utilizar material didáctico? Es libre, usted puede utilizar el material didáctico que quiera. ¿Sí? Pero vea el tiempo que tiene, de 5 a 10 minutos. Obviamente lo va a editar, su video lo tiene que editar, ¿sí? Ahora vamos a ver en el caso de las personas que les corresponda el tema cultural. Bueno, el objetivo es explicar un tema relacionado con las tradiciones mexicanas por medio de la grabación de un video para que la audiencia comprenda el tema. Aquí ya no estamos hablando de primaria, secundaria, no, la audiencia en general. Pero me tienen que indicar qué audiencia, para qué público está grabado este video, para personas amas de casa, para adolescentes, para personas, para niños, pero me tienen que hablar de qué público seleccionaron. Temática, ustedes van a utilizar la temática de costumbres y tradiciones. Tema, obviamente ahí es cuando me van a preguntar, vamos a seleccionar el tema y lo vamos a delimitar. Y material, es necesario utilizar fotografías y videos. ¿Ok? Vamos a avanzar con capacitación y enseñanza. El objetivo es capacitar a la audiencia acerca de un tema específico por medio de un video. El público nuevamente me van a indicar para qué público está elaborado su video o grabado su video. Y la temática va a ser puede ser la siguiente: cocina, manualidades o ecología. Obviamente hay que seleccionar el tema y delimitarlo y solicitar su aprobación. Y en material es necesario que utilicen fotografías y video. Obviamente ya saben que tienen que aparecer por las indicaciones generales, no los pierdan de vista. Tienen que aparecer mínimo 5 veces. Obviamente tienen que construir su escenario. Muy sencillo, pero lo pueden construir. Tenemos el último, campañas preventivo-correctivas, ¿sí? El objetivo es capacitar a la audiencia acerca de un tema específico
por el hecho de un video. Público, también necesitamos seleccionar la audiencia para la cual está grabada el video. Y en temática vamos a agregar adicciones o salud. Importante agregar fotografías o video. Si yo quiero utilizar en los que nos dice fotografías y video, quiero utilizar algún otro tipo de material, se puede, pero es necesario que incluyan fotografías y video. ¿Sí? ¿Dudas, Ailet, de su tema, que es el escolar? No, maestra, en este caso, por ejemplo, podría escoger el tema de matemáticas, Sí. dado para un grado de tercer año. Ok. Escogería, por así decirlo, ya sea división o sumas, bueno, algún tema de ese, podría hacer el video, no sé, dándome una idea, representando pues a personas o así para explicar más que nada cómo son las sumas o todo eso, o sea, explicar el método y también otras cosas, no sé si me explico. Sí, si en este caso es para niños de tercer año de primaria y usted quiere explicar la materia de matemáticas, selecciona, por ejemplo, suma, pues puede hablar del proceso de suma. Pero recuerde que ahí tenemos de un factor de 9 más 5 o de otro de 2 dígitos, ¿no? De 14 más 17, ¿ok? Usted va a elegir cuál de los dos, de cuántos dígitos va a ser la explicación, ¿ok? Ah, ok, maestra, está bien, perfecto. Igual de todos modos, cualquier duda, pues le mando mensaje en WhatsApp, igual como pues los avances que tenga y así. Ok, bien. Recuerden seguir las indicaciones generales. Recuerden todo lo que revisamos en este tema, todos los aspectos. Obviamente esta calificación es para la primer parte del examen final, les va a contar doble, y para la tarea número 3, ¿sí? Entonces tiene doble calificación este mismo proyecto. ¿Va a haber otra parte del examen? Sí, la parte 2, que la vamos a revisar en la sesión 4. Bueno, entonces se comunica conmigo, ya les asigno un tema, ¿sí? Ya sea escolar, cultural, capacitación y enseñanza, campañas preventivas, correctivas, y seleccionamos el tema y luego cualquier duda que tengan, así que ahorita Ailet, lo comentamos y lo definimos, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar en otro aspecto que se llama arsenal de comunicación y ese aspecto nos va a ayudar para complementar mi exposición, ¿sí? Mi exposición ahorita en el video, que tengo que cuidar de mi persona, ¿sí? En el video, pero también que tengo que cuidar normalmente cuando yo hablo en público, ¿sí? Es un arsenal de comunicación y son temas que nos ayudan para qué es lo que tengo que realizar, yo voy a exponer, cuando voy a dar una conferencia, etcétera. Tengo que cuidar. Y vamos a compartir pantalla. Me dice por favor Ailet cuando ya se vea. Todavía no. Ya se ve, maestra. Ok, bien. El arsenal de comunicación tiene como objetivo complementar, pues todo, hacer un proceso integral, ¿sí? De mi comunicación. Y lógicamente ya habíamos hablado de la comunicación verbal y no verbal, y mucha de esta parte del arsenal tiene que ver con la comunicación no verbal. ¿Sí? Dice que el mundo no sabe lo que somos, solo conoce lo que comunicamos. ¿Sí? Entonces, en muchas de las ocasiones, nosotros cuidamos aspectos como el conocimiento, pero descuidamos otros aspectos. Todo es un arsenal 360 y se debe de cuidar. El primer punto que nos marcan es la comunicación oral, que esta que ya hemos revisado, tanto en la comunicación educativa como en la comunicación verbal. Recuerden que la comunicación verbal estaba formada por dos partes, la oral y la escrita, ¿sí?
Entonces, esta comunicación que yo debo de cuidar. También los gestos que ya habíamos platicado, la comunicación corporal o postura, nuestra expresión. Tenemos que cuidar mucho cómo nosotros vemos. En ocasiones estamos acostumbrados a platicar de manera personal con nuestras amistades, etcétera, pero nosotros ya sabemos que tenemos, ya habíamos platicado gestos, ¿sí? Algunas situaciones de nuestra mirada y demás, tenemos que empezar a controlarlo, porque en muchas ocasiones eso hace que las demás personas piensen cosas de nosotros que no son, porque tenemos ciertos gestos, ciertas expresiones faciales que nos dan a entender estas situaciones. Cuida mucho nuestra pronunciación y vocabulario. En este caso, ¿cómo pronuncio? Si yo tengo por mi área geográfica cierto slang de comunicarme, pues obviamente voy a buscar neutralizarlo. Es como cuando una persona viene de otro país a México, ¿sí? Y quiere desarrollarse, pero tiene su acento muy definido. Sí, este acento que es el acento de su propio, de su país, pues obviamente busca neutralizarlo. En este caso también nosotros tenemos que buscar neutralizarlo. ¿Qué sucede si ya lo tenemos neutro? Pues obviamente voy a tratar de, si ya está neutro, tratar de incrementar mi vocabulario. ¿Y cómo lo voy a hacer? Ya habíamos platicado que mediante la lectura, ¿sí? Entre más yo leo, más con palabras conozco, pues lógicamente es más sencillo que tenga un buen vocabulario. Aspectos de cuidar el volumen, tono y ritmo, ya lo hemos platicado. También es muy importante cuidar la parte del caminar y del andar. ¿Sí? Hemos visto personas que caminan de forma rara, pero ellos no han hecho conciencia del por qué estamos caminando así, no saben, no lo conocen. Pero en este caso ustedes están aprendiendo de que es importante modificar mi postura al caminar, el paso que yo doy y ir mejorando, ¿sí? Toda esta expresión no verbal que yo estoy dando con mi persona. Es por ello que tengo que considerar en este arsenal de comunicación todos los aspectos. Además, debo de cuidar puntos importantes. Vestimenta y calzado. Independientemente del tipo de ropa que yo utilice, que cada quien tiene un tipo de ropa y es válido, sí, me debo de vestir si yo voy a hacer una exposición, si yo voy a hacer una proyección, una conferencia, pues me tengo que vestir de la manera adecuada. Si yo tengo una ropa y así voy por el mundo, por la vida, ¿sí? Obviamente está bien, no hay ningún problema, pero sí tengo que cuidar también mi calzado. El calzado debe de estar limpio, ¿sí? Siempre limpio, siempre lustrado, de la mejor manera. En el caso de las damas, pues siempre limpio, ¿ok? Y esto es a veces difícil porque si estamos en una comunidad y demás, pues hay tierra, hay polvo, lodo y demás, pues tenemos que buscar la manera de siempre mostrar pues nuestra vestimenta en el mejor estado. La respiración, ¿sí? Cuando estamos nerviosos, lo delatamos siempre y normalmente por la respiración y el tono de voz. Entonces debo de controlar mi respiración, ¿sí? Recuerden que más adelante vamos a ver aspectos para que puedan respirar mejor, puedan tener autodominio de ustedes mismos al momento de hablar. Tengo que cuidar también aspectos de la piel, el cabello, las manos y las uñas. Importante, en el caso de las mujeres, si nosotros utilizamos esmalte, nuestro esmalte siempre debe estar en buenas condiciones. No debe de estar comido, arrancado de unas uñas, que parece que algo sucedió muy extraño en nuestras manos, no. Si vamos a tenerlo, lo vamos a tener en las condiciones óptimas. Y si no, lo retiramos y no pasa nada. Vamos a cuidar estas uñas que estén siempre limpias, ¿sí? Bien recortadas. Si en el caso de las mujeres les gustan largas las uñas, pues bien limadas. En el caso de los hombres, pues en las mejores situaciones, las uñas. El cabello siempre tenemos que cuidar, obviamente, pues que se vea pulcro, tanto en hombres como mujeres. El largo también es importante, sobre todo en los caballeros, que tenga un largo, que sí tenga que ver con el estilo de cada persona, pero obviamente que se vea de la mejor situación y pulcro. ¿Ok? Tenemos que cuidar los accesorios que llevamos.
con nosotros. Si en algún caso yo tengo accesorios que siento que al lugar al que voy no lleva a esa situación de portarlos, yo los retiro, porque puede ser motivo, sí, un motivo de algún problema, sobre todo cuando son situaciones, pues, que no son compatibles con la mayoría de las personas a las que voy. Bueno, ¿y dónde queda entonces mi identidad? Bueno, saliendo de ahí me lo vuelvo a colocar sin ningún problema, pero tengo que cuidar toda esa parte. También el parpadeo o los tics, hay que cuidarlos, al igual que las frases típicas que nosotros ya tenemos, ¿sí? Como las muletillas y demás. También debo de pues tener cuidado con la comunicación escrita, la ortografía y la redacción. Ustedes han visto que, bueno, si voy a presentar información y demás, pues debe de tener una coherencia en la ortografía y en la redacción. Tengo que cuidar siempre estos aspectos. ¿Ok? ¿Dudas, Ailet? No, maestra. Bueno, ¿qué herramientas adicionales puedo colocar? Pues muchas de las personas cuando desarrollan esta parte comunicativa utilizan el humor, ¿sí? Metodologías diferentes y también algo bien importante, el perfume, el aseo y el peinado son aspectos de una herramienta adicional. En muchas ocasiones hay personas que se distinguen siempre porque se perfuman y porque tienen esa parte de que a las personas les agrada. Entonces tenemos que utilizar las herramientas adicionales. Cuando ustedes estén frente a un grupo, pues, obviamente pueden utilizar estas cuestiones de humor, eso es básico, ¿sí? Para, no importa el grado escolar en el cual ustedes estén, pueden también manejar el humor, obviamente medido, ¿sí? Bueno, cuando voy a dar una conferencia, una exposición, etcétera, y voy a llegar a un lugar, ¿qué tengo que hacer antes? Bueno, antes lo que tengo que desarrollar es la autoobservación y autodominio, ¿sí? Me tengo que ver a mí misma, cómo me estoy viendo o a mí mismo, y después de esa parte, pensar siempre cómo voy a actuar, qué voy a hacer, cómo voy a llegar, cómo me voy a colocar. Debo desarrollar aspectos de inteligencia emocional y este es un punto que ustedes pueden revisar, ¿sí? Pueden comenzar a estudiar aspectos de esta inteligencia emocional, buscar información, porque les va a ayudar mucho, sobre todo cuando tienen que hablar. Algún momento hemos dicho, cuando tenemos que ganar nuestro pan de cada día hablando. Entonces, tengo que desarrollar aspectos de esta inteligencia emocional. Créanme que en mi experiencia me di cuenta que estuve en un área de platicarle mucho a las personas durante aproximadamente 10 años. Y cada vez vivía experiencias diferentes. Creía haber desarrollado, aunque visitaba normalmente las mismas localidades, las mismas instituciones educativas y demás, en cada ocasión encontrábamos situaciones diferentes. ¿Y cómo salimos a flote? Obviamente con la inteligencia emocional. A veces en algún momento, por lo que nosotros íbamos a realizar, teníamos una aceptación alta, pero en otros momentos y en otras localidades teníamos una aceptación baja. Entonces, habría que desarrollar con la tolerancia y la frustración muchas de estas ocasiones, y obvio esto se hace con la inteligencia emocional. Potencializar nuestro vocabulario, y esto siempre va a ser importante cuando nosotros hablamos, ¿sí? Y leer de diferentes temas, ¿sí? Para que complemente yo lo que voy a platicar. Otro punto también importante antes de asistir, pues es asistir a conferencias, ¿sí? Conferencias de lo mismo para ver cómo actúa el ponente, qué hace, qué actividades realiza, cómo puedo yo aplicar. Y si no asisto a la conferencia, pues ver videos de temas y conferencistas de esos temas para que yo pueda mejorar. Estudiar mucho acerca de, pues, de los temas que a mí me gustan y cultivarme, mejorar nuestra pronunciación y nuestra voz. Podemos también aprender cuestiones de teatro. Puedo inversionar en ropa y accesorios que ya sabemos que me puedan servir siempre, no comprar ropa por comprar, sino comprar ropa que me pueda servir para lo que yo me voy a dedicar. Tomar descanso, algo bien importante. Ustedes a veces tienen situaciones importantes de realizar,
y no descansan, duermen 1 o 2 horas. Lógicamente eso se aprecia cuando se ve un video, cuando se ve una exposición y demás. Se nota que no durmieron y se nota que están cansados. Por ello es importante justamente descansar. Si a ustedes les gusta la meditación, pueden meditar, eso les va a ayudar mucho antes de asistir a una conferencia, de realizar una exposición. Y algún momento alguien me preguntaba, maestra, ¿por qué cuando voy a exponer me dan hasta taquicardias? ¿No? Obviamente nuestras sensaciones se activan, pero muchos de los puntos en los cuales se activan es porque desconozco de los temas. No sé qué voy a decir y comienzo a decir una serie de cosas que no conozco y que no tienen una coherencia. Entonces, lo que yo debo de hacer es aprender del tema, ¿no? Cultivarme. Pero también si yo medito, lógicamente voy a estar más tranquilo. Si ustedes no saben cómo meditar, no han hecho la meditación, la han escuchado, no saben cómo hacerla, bueno, lo pueden empezar a aprender justamente en YouTube. Hay varios canales que les permiten iniciar con la meditación, ¿sí? De 5 minutos, 10 minutos, media hora, el tiempo que ustedes puedan meditar y que los ayuden. Pero todo esto es autoconocimiento, ajá, ¿y contra qué medito? Bueno, no contra qué, ¿para qué medito? No sé ni para qué voy a meditar. Obviamente, recuerden que hacer una introspección nos va a ayudar, ok, yo soy ansioso, por ejemplo, o ansiosa. Bueno, voy a meditar contra la ansiedad. Ok, yo lo que noto es que tengo un poco de depresión. Bueno, voy a meditar para la depresión, de tal manera que esto me relaje y sienta bien cuando tengo que realizar mi actividad. Volvemos a hablar acerca de la salud mental. Autograbación. Si ustedes quieren hacer un borrador o un demo para que vean cómo se desarrollan y cómo se ven ante cuadro, puedan ustedes notar en qué se equivocaron, etcétera, lo pueden hacer, se pueden autograbar, ya sea para la parte 1 de su examen o para la parte 2. ¿Ok? También puedo aplicar programación neurolingüística. Y en este caso, aplicar programación neurolingüística para la parte 2 del examen va a ser súper necesario. Ya no va a ser de que si quiero aplico y si no quiero, no, no, es necesario aplicarla porque todas las herramientas que vamos conociendo, pues obviamente tenemos que ir aplicándolas. Esa es la idea, ¿ok? Bueno, cuando yo llego al momento, ¿sí? En el momento en el que inicia, tengo que desarrollar una sincronización y eso es más fácil, lógicamente, cuando estoy en persona, ¿sí? Desarrollo el ambiente, la vibración del ambiente, cómo son, quiénes son, cuántos hay, puedo charlar con alguna persona, etcétera. Por eso estudio detenidamente al receptor, ¿sí? Veo qué está sucediendo y obviamente puedo utilizar técnicas como el halago, el reconocimiento, etcétera. Si yo ya tengo habilidad verbal, lógicamente puedo decir muchas cosas para mejorar esta sincronización. En este caso, cuando ustedes llegan aquí, no van a empatizar cuando van a grabar un video, cuando se van a grabar el video sobre todo, no van a empatizar con un receptor. Lo que van a hacer es empatizar con ustedes mismos y con el video y pensar que hay alguien atrás del video, ¿sí? Que está viendo ese video justamente y a la persona le debe de quedar completamente, ¿sí? Clara la información que ustedes les están dando. Si hay un punto en el cual yo me enredé y no dije bien la información, al momento que hago mi borrador de grabación me doy cuenta que no se entendió y lo mejoro, ¿ok? Entonces voy a sincronizar pensando en el receptor. De esa manera lo voy a hacer. Bueno, si ustedes están en persona, van a seguir protocolos. Siempre es importante cuando llegan a un lado y van a dar una conferencia, exposición y demás, saber qué es lo que van a realizar después de qué y en qué momento van a levantarse y en qué momento les van a dar un reconocimiento, etcétera. Se van a ajustar a la cultura imperante. Si estamos hablando que estamos en una localidad muy pequeña y yo quiero poner muchos ejemplos, por ejemplo, de Estados Unidos, pues lógicamente la gente no lo va a sentir propio. Es mejor ejemplificar con cosas que ellos sientan más tangibles y más cerca a ellos. Entonces, por eso dice que se tienen que ajustar a esa cultura que hay en el lugar.
Y obviamente utilizar símbolos y lenguajes de lo más comunes posibles y obviamente hay cosas que pues no podemos llamar de otra forma más que como son. Por ejemplo, cuando en este caso yo expongo la materia de marketing, hay muchas palabras en inglés, muchas cosas en inglés y no podemos llamarlas en español, porque si en algún momento alguien les dice en inglés y no conocen, porque en el argot siempre se habla en inglés, en esos términos. Entonces, pues necesito utilizar este lenguaje porque no debo de utilizar algún otro, ¿sí? Entonces, pues allá no utilizaría un lenguaje común, pero vaya, está justificado, pero normalmente utilizar cuestiones normales, comunes. También es importante no criticar el lugar, ¿sí? Utilizar el buen humor y aplicar el rapport. El rapport ya saben que es esta empatía, ¿sí? Esta sincronización, que también pueden trabajar cuando hablan acerca de inteligencia emocional, van a hacer esta empatía con las personas, ¿sí? Esta sincronización en la cual las personas se sienten a gusto con el conferencista o con la persona que está exponiendo. Y enviar mensaje por varios medios. Eso es importante. Y estos medios son auditivo, visual, kinestésico. Tres áreas, pues nos van a permitir no solo manejar una como la visual, que es la que normalmente se utiliza, sino alguna otra. Y por último, en la llegada, cuando yo inicio una conferencia, debo de manejar expectativas y proxemia. Obviamente la distancia es importante. ¿Cómo me voy a colocar? ¿Qué distancia tengo? ¿Una distancia personal? ¿Una distancia social? ¿Una distancia pública? ¿Sí? En el caso del video, ustedes tienen que manejar siempre una distancia personal, porque la cámara es como si fuera el receptor, justamente. ¿Ok? Y en este receptor, pues obviamente vamos a obtener toda la información. Debo de acompañar elementos contextuales como música, comida, regalos, chistes, actividades. ¿Sí? Esto es algo que yo puedo utilizar cuando también puedo utilizarlo cuando yo tengo una clase. Siempre es la misma situación. ¿Qué tal que voy a dar una conferencia en la misma escuela que trabajo? Pues puedo utilizar pues todas estas herramientas. Esas herramientas del arsenal de comunicación eficaz son muy importantes porque nos ayudan a complementar justamente todo lo referente al proceso integral que yo quiero realizar en la comunicación educativa. ¿Dudas acá, Ailet? No, maestra. Bueno, vamos avanzando. ¿Está presentando? Sí, ¿se ve? Sí, ya. Vamos a continuar. Bueno, vamos a revisar aspectos de la exposición de clase. La exposición de clase es justamente uno de los temas que tienen que ver con la exposición, pues, con la comunicación educativa. ¿Por qué? Porque lógicamente nosotros normalmente lo que hacemos justo es exponer, ¿sí? Para nuestros alumnos. Y aquí en la primera diapositiva se dan cuenta, pues, de todas las cosas que nosotros podemos utilizar para exponer. Podemos tener estos materiales de apoyo, ¿sí? Pero obviamente todo va a depender del contexto o lugar donde estamos exponiendo, cómo son nuestras aulas, qué materiales
tecnológicos tenemos, pero podemos utilizar siempre materiales tangibles como láminas, figuras, maquetas, papel bond y todas estas situaciones tradicionales que son en los salones de clase. La idea primordial, objetivo, ¿sí?, de enseñanza se transmita. ¿Qué es una exposición? Por favor, Ailet, ¿me apoya con la lectura? Sí, maestra. Exposición. Es una modalidad expresiva en la que plasmamos nuestros pensamientos, opiniones y experiencias. Tiene por objetivo hacer conocer y comprender a otras personas un tema, proyecto, propuesta, etc. Ok, bien. Si se dan cuenta, la exposición tiene justamente este objetivo. Hacer conocer, es decir, enseñar y comprender a una persona un tema. Justamente entonces tiene este objetivo de que podamos nosotros pues enseñar algo acerca de un tema, ya sea de una currícula o no una currícula, ¿sí? Algún otro tema en específico. Aquí tenemos un ejemplo del emisor, que siempre en este caso es el docente, y los receptores, que en la mayoría de las situaciones pues son los alumnos. Tenemos el medio que podemos utilizar, por ejemplo, en este caso que ustedes están viendo, pues es un proyector, ¿sí?, con una pantalla, y tenemos pues el uso de las nuevas tecnologías, ¿sí? Obviamente es importante que siempre haya una retroalimentación, que siempre puedan entonces platicar acerca de cómo se está viendo esta situación. En- ¿Sigue explicando? Ok, es que estornudé un momentito, ok. Ok, Bueno, ok. continuamos. Entonces, siempre es importante que haya una retroalimentación. Permítame. Bueno, entonces es importante que haya una retroalimentación. Es importante que nosotros pudiéramos siempre tener pues todas estas herramientas. ¿Qué sucede cuando no las tenemos? Pues debemos de adaptarnos al lugar y al contexto en el cual nosotros estamos. ¿Cómo vamos a desarrollar nosotros o cómo vamos a estructurar la exposición? Primero, pues tenemos que realizar una visualización, ¿sí? Esto es que voy a analizar cómo debo de abordar el tema, cuál es el objetivo y qué características tiene la audiencia a la cual me voy a dirigir. ¿Ok? Si yo voy a exponer un tema para un niño de preescolar, lógicamente no es lo mismo que si voy a exponer uno para universidad o uno para secundaria. Tengo que pensar, ¿sí? ¿Cuál es mi objetivo? Y lógicamente, ¿para quién es? ¿Sí? Esos son los aspectos básicos. Pero lógicamente siempre tengo que pensar, pues, en un planteamiento de un problema, ¿sí? ¿Qué problema voy a exponer o qué situación voy a exponer? Entonces visualizo. Es muy importante. ¿En qué consiste esta visualización? Por favor, Ailet, ¿nos explica? Visualización. El tema, delimitarlo y plantearlo. La audiencia es a quien se dirige neutral, de apoyo y hostil. Su propósito, es decir, qué quiere conseguir. Y para después de haber expuesto la evaluación,
según la audiencia y si cumplió con las expectativas. Autoevaluación, si logró el propósito. Ok, bien, entonces yo voy a checar todos estos puntos antes de iniciar pues esta exposición y este trabajo de exposición. Siempre es importante, ¿sí?, evaluar y autoevaluarnos a nosotros mismos, ¿ok? Obviamente la evaluación en muchas ocasiones, ¿cómo se realiza? Pues por medio de un instrumento, por medio de un cuestionario, etcétera. Y la autoevaluación, pues en algunas instituciones se evalúa al conferencista o el expositor por medio de también un instrumento, ¿sí?, y se le entregan los resultados a la persona que es el conferencista o expositor. ¿Para qué? Para que conozca qué áreas debe de mejorar y en un momento nuevo que lo llamen, pues ya sabe, pues en qué falló según el público. Y si esto no se realiza, pues lógicamente lo tengo que hacer yo. Muchos conferencistas o muchos expositores de cualquier tema y en cualquier momento, no necesito justamente una conferencia, puede ser una sola exposición de clase, me puedo grabar también, como lo decía el tema anterior. Y si no, yo hago conciencia de qué punto me delimité y ya no pude avanzar para que en momentos posteriores yo elimine ese bloque. Bueno, ¿cómo voy a estructurar una exposición? El siguiente punto es la proyección, ¿sí? Bueno, voy a considerar entonces qué sistemas de representación yo voy a corresponder. Según esta situación, si en mis alumnos, vamos a regresar al salón de clases, yo tengo alumnos visuales y auditivos, pues voy a aludir a estos dos sistemas de representación, visual y auditivo. Si tengo visuales y kinestésicos, pues lógicamente aludo a esos dos. Y si tengo los tres, pues entonces a los tres. No puedo dejar a uno fuera. Recuerden que eso es lo que platicábamos. Lo ideal, estamos hablando de un docente con nuevas herramientas, así como las nuevas tecnologías, un docente que ya sea pues integral, sí, que ya conozca aspectos que un docente de hace 20 de años, 10 años no los conocía. Y obviamente siempre tengo que considerar esta parte. ¿Y cómo lo voy a saber? Ya lo habíamos platicado en la sesión anterior, pues tengo que observar a mis alumnos, ¿sí? Puedo hacer pequeñas pruebas, pequeñas preguntas para saber qué sistemas de representación tienen. Normalmente la mayoría va a ser visual y visual y auditivo. Pero bueno, considero entonces la proyección. El punto número 3 es la realización y es la parte en la cual pues tengo que checar el apoyo de materiales escritos y visuales, ¿sí? Para proyectar, o bien también puedo entregar pues algunos impresos para que puedan reforzar la presentación. Y también puedo utilizar yo materiales, lógicamente una bibliografía, pues para complementar y obtener la información de mi exposición. ¿Ok? Acá les voy a mostrar la siguiente imagen, pues alguna, hacia arriba, pues algunas fuentes de información que ya conocemos, pero pues esta es una buena infografía. Podemos tener desde las fuentes bibliográficas, hemerográficas, impresas, cartográficas, etcétera, hasta las videográficas, ¿sí? Podemos apoyarnos con videos. Esto también es bien importante actualmente, ¿sí? Y aquí pueden ustedes ver todas las fuentes de donde yo puedo obtener esta información. Esta información que me va a permitir a mí, pues, realizar una buena exposición. Ok, ¿qué evidencias yo puedo agregar a mi exposición para hacer más realista este punto? Estadísticas, ¿ok? Estadísticas que me hablen acerca del tema, ¿sí? El 80% de la población en México, todas estas situaciones que sustentan mis evidencias de la información, citas de expertos, testimonios y narraciones. Por ejemplo, puedo utilizar como evidencia. Bueno, aquí viene una forma de cómo realizar pues esta situación de la exposición.
desde la imaginación, obviamente, cómo lo organizo y cómo lo hago realidad, ¿sí? Se las voy a compartir también. El éxito en una exposición, ¿cómo lo vamos a lograr? Primero, conociendo el tema. Ya habíamos platicado que conocer el tema es necesario, es básico para que yo pueda tener éxito en mi exposición. Voy a seleccionar y estructurar el contenido, ¿sí? Obviamente esto es importante porque voy a delimitar mi tema. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de las plantas en México, obviamente es un sinfín de información. Es cierto, el tema es plantas de México, pero si yo me voy a delimitarlo, puedo decir las plantas en México en el área del sur del país, específicamente en Oaxaca, ¿sí? Entonces está muy delimitado y todavía podría agregar más delimitación. La localidad de, vamos a ver, en el Istmo de Tehuantepec. Entonces ahí ya estoy delimitando totalmente y tal vez en el Istmo haya 20 plantas y puedo platicar de las 20 plantas. O todavía podría seleccionar otros 2 tipos de plantas únicamente. La idea es que el contenido esté bien seleccionado, delimitado para que se pueda estructurar de la mejor manera. Y obviamente es cuando yo veo qué subtemas voy a abarcar. Facilidad a la hora de comunicarnos, ¿sí? O al momento de comunicarnos. Y en este caso, pues obviamente, acuérdense que habíamos platicado, hay que cuidar el descanso, si puedo meditar, tener la mejor salud mental, mantenernos pues relajados, autocontrolarlos, respirar bien, vestirnos, vernos bien, cuidar nuestro cabello, uñas, todo esto nos va a dar la facilidad para comunicarnos. Ustedes pudieran hacer un experimento. Un día, no se arreglen, vayan como puedan, no se preparen, hagan lo inverso a lo que están exponiendo y vean cómo se sienten al exponer. Y otro día hagan a la inversa. Apliquen todo lo que ya aprendieron y van a ver la diferencia que es radical. Y obviamente se van a dar cuenta entonces de esta evaluación. Puede hacer ese ejercicio con la finalidad de que ustedes reconozcan que lo que están aprendiendo pues es lógicamente la mejor opción de aplicar. También tienen que tener esta comodidad ante los interlocutores. Normalmente no debemos de ir predispuestos, debemos de pensar que pues son alumnos quienes van a recibir esta información de la mejor manera. Si encontramos personas que no lo hagan, pues entonces aplicamos la inteligencia emocional, ¿sí? Sí, la próxima clase les voy a compartir un libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman, que es como lo básico que ustedes pueden ir aprendiendo para evitar justamente si hay incomodidad de los interlocutores, pues qué es lo que podemos hacer, cómo podemos ir nosotros sobrellevando esta parte. Y también utilizar herramientas tecnológicas de apoyo, ¿sí? En este momento, pues nosotros como tenemos esta clase de manera digital, si no tuviéramos el apoyo de las diapositivas y demás, y solamente fuera la voz, o en este caso la cámara encendida y demás, pues fuera mucho más difícil pues entender la información que estamos platicando, ¿sí? De esta información que les compartimos. Si lo vemos estructurado de una forma, pues es más sencillo que lo entendamos a que si lo vemos de manera plana. Por ello es importante, entonces, pues estructurar y utilizar las técnicas de la tecnología. Ok, el plan general de la exposición. ¿Cómo inicio y cómo termino mi exposición? Siempre inicio, es básico, saludando y presentándome a mí mismo, ¿sí? Luego, obviamente, mi tema, la introducción a mi tema, los objetivos y subtemas, también las conclusiones, hago mi cierre, también tengo un periodo de preguntas y respuestas y agradezco y me despido. Ese es un plan general para una exposición. Importante que lo consideren para la parte 2 de su examen, ¿sí? ¿Cómo debo de iniciar, finalizar mi exposición? ¿Puedo agregar algún otro punto? Sí. Por ejemplo, ¿qué punto? Dinámicas. Si yo tengo una dinámica, y obviamente va a estar ligada seguramente en subtemas antes de las conclusiones.
Hay muchas personas, muchos conferencistas, expositores, cuando damos una clase, ¿sí? Cuando hacemos esta exposición de clase, que tenemos una serie de dinámicas, no una, ni dos, ni tres, a veces 4, 5 dinámicas, breves, unas más largas, etcétera. Pero siempre tenemos dinámicas justamente para romper con estos periodos de aletargamiento que pues son bastante tediosos para los alumnos. Si la conferencia es de 2 horas, lógicamente tenemos que hacerlo. Si nuestra clase es de 2 horas, también 1 hora, también lo podemos realizar. Promedios para recordar la información. Aquí tenemos que según González, ¿sí? La información oral después de 3 horas se recuerda el 70%, ¿sí? Después de 3 días solo el 10%. La visual, el 72%. Después de 3 días, el 20%. ¿Se imaginan? Es mínimo. La audiovisual, después de 3 horas, se recuerda el 85%. Y después de 3 días, el 65%. Entonces, lógicamente, tendremos que utilizar muchas veces lo audiovisual. ¿Para qué? Para que haya un recordatorio, una parte de recordar, ¿sí? Más la información. Si se dan cuenta que solamente hablamos 10 y si es audiovisual 65, estamos hablando de un 55% más. Por ello es muy importante, pues, considerar situaciones de las tecnologías visuales. La gente, esa es una estadística que les puede ayudar para, obviamente, preparar su información. Recuerda el 20% lo que oye, el 30% lo que lee, el 50% lo que ve, el 70% lo que corrobora o verifica. Si yo le digo que el cielo es azul, se asoma y ve que es azul, lo corroboró y se acuerda el 70%. Pero el 90% de lo que practica, ¿sí? Entre nosotros tengamos más situaciones de práctica, es más difícil que lo olvidemos. No es lo mismo que yo les platique cómo debe ser una exposición a que ustedes lo realicen. Si ustedes lo practican, seguramente se van a acordar y se van a acordar siempre y durante toda su vida escolar, su vida como docentes, sabrán cómo organizar una exposición. Si yo solamente les comento, o sea, lo escuchan o lo oyen, se van a acordar el 20%. Entonces, por ello es importante que practiquen la mayoría de las cosas que ustedes tengan de aprendizaje, ¿ok? Bueno, para cerrar este bloque de la clase de la sesión número 3, tiempos ideales de la exposición. Para la introducción, 4 minutos o 10% del tiempo que se asigna. Para el desarrollo, 20 minutos o el 65% de lo que se asigna de tiempo. Para la conclusión, 6 minutos o el 25% del tiempo asignado. Para preguntas y respuestas, de 5 a 10 minutos del tiempo asignado. Okay. Si se dan cuenta, aquí ya viene una idea y un parámetro de cómo ustedes pueden organizar su exposición. Porque es importante conocer esta situación de la exposición, porque en la parte 2 de su examen, ustedes se van a grabar realizando una exposición meramente de un tema escolar, ¿sí? Meramente de un tema escolar. Y el día de la próxima clase les voy a exponer qué características va a tener. Todo esto conlleva un proceso integral de la comunicación educativa, que sepan cómo comunicarse, que mejoren su comunicación verbal y no verbal, pero que también sean capaces de producir materiales de comunicación. Si a ustedes les interesa la elaboración de materiales de comunicación, ¿sí? Que ustedes quisieran explicar, han visto mucho en YouTube, en redes sociales, cómo explicar un tema y demás, pues también pueden incursionar en eso. En algún momento nosotros checamos que los pedagogos se incorporan justamente en la creación de los guiones de estos programas, porque ellos son los que son especialistas en enseñanza, ¿sí? Cómo deben de enseñar,
Entonces ellos son los que preparan todo este guión y justamente pues logran el objetivo del aprendizaje en los alumnos. Es por ello que deben de pues conocer todas estas actividades. Ailet, ¿dudas que tenga preguntas de este tema hasta este bloque? No, maestra. ¿No? ¿Dudas de su examen? No, pues hasta el momento lo tengo claro y ya Bueno, con una idea vaya, más o menos. ok. Bueno, vaya estructurando. ¿Sí? Tenemos que entregar la tarea 3 y primer parte del examen para el próximo miércoles. ¿Sí? Desde ahora ya pueden ustedes checarlo, revisar de qué manera pues pueden realizar esta tarea y ya nada más les abro la plataforma para que pues puedan subir su video. En el caso de aquellos que no están presentes, que es la mayoría, pues recuerden comunicarse conmigo antes de iniciar todo esto, porque si no, pues se pueden alargar y no van a cumplir con el objetivo de enseñar. Recuerden que tienen que ese tiempo para enseñar el tema que ustedes decidan. No importa cuál sea, tienen que lograr, en este caso, yo soy el receptor, tengo que lograr el aprendizaje del tema o el conocimiento del tema por medio de su video, ¿sí? Importante que ustedes cuiden todos los aspectos que ya hemos marcado de arsenal de comunicación y todos los aspectos que ya platicamos. Si no tienen dudas o preguntas, pues vamos a dejar la sesión del día de hoy. Que tengan una excelente noche y estamos en contacto. Igualmente, maestra, le iba a decir que si podría subir las diapositivas, no sé si hoy o mañana. ¿Estás del día de hoy? Ajá, por favor. Ok, entonces las estaremos compartiendo. Yo creo que sí, las estaremos compartiendo el día de hoy para que puedan empezar a trabajar. Solamente Ok, vamos a compartir este arsenal de comunicación, las de exposición todavía no, debido a que, bueno, estas ya son del tema de la parte 2 del examen, ¿ok? sí, está bien. Perfecto, gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.